Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Espero que la paz de Dios siga obrando y morando en sus corazones. Esta mañana vamos a cambiar un poco el tema. Estaba viendo a ver si podíamos ver el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, estamos viendo acerca de esta iglesia, ¿no? Donde estaba compuesta por miembros de esta iglesia que habían salido del judaísmo. Y muchos de ellos estaban añorando los ritos del judaísmo del Antiguo Testamento. Así que nosotros vamos a ver esta mañana qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y quisiera que usted tomara en consideración cómo es que empieza esta epístola. Él va a sentar las bases, va a sentar el cimiento donde nosotros podemos fundamentar en quién creemos y por qué creemos en Él. Eso les estaba diciendo a ellos en ese tiempo, como en el día de hoy. Yo creo que, vea, la palabra de Dios es la única que nos puede dar direcciones en las cosas espirituales y por eso tenemos que venir a ellas. No estamos siguiendo ninguna consejos humanos, no estamos siguiendo ninguna filosofía, sino que lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Pero yo creo que ponga atención cómo es que empieza esta epístola. Vea, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ya, empieza con Dios. Usted puede ver que nos está diciendo aquí que Dios habiendo hablado. Dios es el que inicia la relación con el hombre. Dios es el que está tratando de alcanzar al hombre. Y Dios viene y como Él es el que está alcanzando al hombre, Él es el que pone los términos cómo es que yo me voy a relacionar con Él. Y vea, aquí nos está hablando que Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios ha hablado de maneras diferentes. Podemos ver en el jardín del Edén, Dios habló con una voz audible. Luego podemos ver que él tenía profetas a los cuales él les dirigía su palabra y ellos iban al pueblo y les decía: Dios ha dicho estas cosas. Dios habló a través de sueños, hubieron interpretaciones de sueños. Dios ha hablado de diferentes formas. Ahora nos está diciendo que en estos postreros días Dios nos está hablando a través del Hijo. Usted puede ver que la revelación de la palabra de Dios va en una forma ascendente a un punto culminante. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Es que él empezó, digamos, con sueños, como lo hemos explicado, pero en estos postreros días nos ha hablado por su máxima revelación. A Dios nadie lo conoció jamás, sino que el Hijo lo viene a dar a revelar. Así que hoy en día podemos ver que nosotros como cristianos vemos la palabra de Dios como la única que nos puede dar dirección en las cosas espirituales, porque en estos postreros días nos ha hablado a través de su Hijo. Podemos ver que aquí en la palabra de Dios está plasmada la voluntad de Dios, lo que Dios se da a conocer lo dice a través de la Biblia. Hay muchas cosas que no conocemos de Él, solo lo que Él se da a conocer está aquí
en la palabra de Dios. Y también podemos ver que está hablando de su Hijo. En San Juan, capítulo 1, si usted se acuerda, está hablando del verbo, del logos, está hablando del Hijo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo ¿qué? Era Dios. ¿Cómo sé que se está refiriendo al Hijo? Porque dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que nos está hablando que nos está diciendo que no, en estos posteriores días nos ha hablado a través del Hijo. Podemos hablar acerca de la Biblia, que es la palabra de Dios. Podemos ver qué es lo que la palabra de Dios, qué es lo que el Espíritu Santo está diciendo acerca de la Biblia. En 2 de Timoteo 3:16 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y la palabra que ocupa para decir es inspirada por Dios, dice Theophanestus. Esta palabra que quiere decir fue soplada por Dios. Y también podemos ver en 2 de Pedro, capítulo 1:21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que usted puede ver que en estos postreros días nos ha hablado a través del Hijo. No venimos a predicar sueños, no venimos a predicar absolutamente nada, porque eso fue en tiempos pasados. Ahora nos habla a través del Hijo. Y usted puede ver también en la parte final de las Escrituras, aquí en el libro de Apocalipsis, se nos está diciendo que nadie le puede quitar ni poder, ni quitar ni poner. Si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Está hablando acerca de la Biblia, no le podemos quitar, y en un versículo anterior está diciendo que no le podemos aumentar. Así que nosotros podemos ver que tenemos la palabra de Dios. Dios se ha comunicado a través de su Hijo, pero ¿quién es Él? Y eso es bien importante en nuestra relación con Dios. Vea, aquí en el principio de esta carta, Él va a poner bien en claro quién es Cristo Jesús, y debe estar bien claro en nuestra vida. Si yo quiero empezar una relación con Dios, debo tener el medio idóneo o el mejor, el medio, el cual Dios ha establecido por el cual yo puedo llegar a Él, y es únicamente su Hijo. Dice, y vea, a su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que, vea, lo que se nos está diciendo aquí es que ¿quién es Cristo Jesús? Está diciendo que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas. Vea, hay otro libro aquí, nosotros podemos ver en Colosenses, capítulo 1, qué es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Capítulo 1:7 nos está diciendo la palabra de Dios así. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así que, vea, una de las cosas que nosotros debemos de empezar a realizar es, ¿quién es Dios? ¿Quién es Cristo Jesús para usted? Hay muchas personas que piensan que Cristo Jesús fue un maestro,
un buen hombre, un filósofo, el creador de una religión, pero aquí la palabra de Dios está diciendo que Él es el creador, que Él es no solo el creador, sino que es el que sustenta todas las cosas. Es como que Él es el que tiene todo junto, como es que ese glue, esa pega que mantiene todo junto. Él es Dios, ¿no? Y eso es lo que debe ser importante en nosotros para establecer esta relación con Él. Yo tengo que venir a través de Cristo Jesús porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Él es el único. ¿Por qué dice así? Porque habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vea, Él efectuó, habiendo efectuado, está en tiempo pasado. Él no va a efectuar, ya lo hizo. Su sacrificio en la cruz del Calvario está terminado, fue completo, consumado es, dijo él, ¿no? Cuando todo se completó, ya no necesita más. Por eso él está sentado a la diestra de Dios. Vea, aquí nos está hablando al día de hoy y les está hablando en este día, en el día a esta iglesia, les está diciendo a ellos quién es Cristo Jesús. Muchos de ellos venían de la religión del judaísmo, donde habían fiestas, habían cosas que ellos tenían que hacer, ¿no? Para obtener ciertas cosas. Pero la ley en ese caso no era de fe, porque el que hiciera estas cosas recibiría estas cosas, dice la palabra de Dios. Pero los tiempos ya habían pasado. El tiempo había pasado. Una de las cosas que nosotros podemos ver es que cómo Dios obró grandemente en el nacimiento original de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y podemos ver cómo Él obró en su ministerio aquí en la tierra, pero una de las cosas que ha cambiado a toda la humanidad es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque Él efectuó la purificación de nuestros pecados. Pero también cuando Él muere, usted puede ver que el tiempo, ¿no?, se divide. Y usted lo puede ver en su Biblia. Usted puede ver que va a hablar de un nuevo pacto y va a hablar de un antiguo pacto. Nuestro Señor Jesucristo lo puso así en Mateo 26, ¿se acuerda? En una cena que él tenía, él agarró ciertos elementos de esa cena y él dijo que esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión. ¿De qué? De mis pecados, está diciendo. Vea lo que dice en Hebreos capítulo 9, el mismo libro que nosotros estamos viendo. En Hebreos capítulo 9, del 15 en adelante, dice así: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Y luego sigue hablando del nuevo pacto, donde dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, ¿no? Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros, de los machos cabrillos, con agua, lana, escarlata y sopos, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios nos ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del
ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Ahora, usted puede ver que en el antiguo pacto fue instituido con sangre, y ahora nosotros podemos ver que aquí en el capítulo 1 nos está diciendo que Él efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario, y así podemos ver que Él está estableciendo que hay un nuevo pacto. Y esto es lo que estas personas, ¿no?, que estaban en esta religión del judaísmo y que estaban viendo hacia atrás en los rudimentos, en todo lo que ellos hacían. Entonces, ahora en este libro les empieza a hablar y les empieza a decir, aquel pacto fue con gloria, este pacto tiene mucho más gloria. Ustedes recibieron la palabra a través de los profetas y por muchas cosas, hoy las reciben a través de su Hijo. ¿Y quién es el Hijo? El Hijo viene a ser que el resplandor de su gloria, la imagen misma de qué, de su sustancia. ¿Qué es lo que le quiere decir a ellos? Vea, eso nos contesta nuestro Señor Jesucristo allí en San Juan 14, 8, 9 y 10. Usted lo puede leer en su casa. Usted puede ver que Felipe está hablando y están haciendo. Felipe le dijo, Señor, muéstrame al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Le dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Estaba diciendo, Cristo Jesús no es solamente un carpintero. Cristo Jesús es el gran yo soy del Antiguo Testamento. Es el Dios, porque el único que perdona pecados es Dios. No hay ningún hombre aquí en la tierra hoy en día que le pueda perdonar pecados. Eso es una sola religión. Y otra vez, la palabra de Dios nos está diciendo que la remisión, el perdón de los pecados, solo es a través del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y de esa sangre que Él derramó. Y vea, aquí está poniendo el cimiento de esta relación. Y la pregunta es, ¿quién es Cristo para usted? ¿Es nomás un maestro, un filósofo o quién es? Y yo le digo, Él es el Dios creador de todo el universo. Dios ha hablado de diferentes formas. Dios tiene un interés en tener una relación con usted. Pero esa relación se debe dar conforme a los términos de Dios. Hay mucha gente queriendo alcanzar a Dios a través de sacrificios, ¿no? De cosas que dejan de hacer, de promesas que hacen. Pero el único sacrificio donde Dios se complace es el sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y debemos de estar seguros que yo debo de estar rociado de esa sangre que Él vertió en la cruz del Calvario. Pero vean, ahí les está hablando en este tiempo a esta iglesia y les está diciendo a saber, pero ¿quién es este Jesucristo? Le dice, si en aquel tiempo tenían por gran estima a los ángeles, porque usted puede ver que eran mensajeros de Dios y mandaban ciertos mensajes y todo, y hay un versículo que nos dice que la ley fue traída a través de los ángeles, esa ley que tuvo gloria, pero hoy tiene es esa gloria que se le desvaneció de la cara a Moisés, pero hoy tiene mucho más gloria este nuevo pacto, este pacto de gracia. Usted puede ver, esto es mucho mejor, pero aquí vea lo que dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre, porque a cuál de los hijos dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será hijo, y otra vez cuando introduce al primogénito del mundo dice, adórele todos los ángeles. Los ángeles eran creaciones de Dios. Cristo Jesús los creó. ¿Para qué? Para que lo adoren a Él. Y Él es mayor que todos los ángeles. Vean, el versículo 8 dice, mas del Hijo dice, vea lo que está diciendo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra
y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación? Estaba hablando acerca que Él es mayor que los ángeles. Y es bien interesante que le dice: tus años no acabarán, tú eres el mismo. Vea, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que cambió fue el testamento. Lo que cambió fue el pacto. Vea, ahora usted puede ver que a través del sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, yo puedo disfrutar ¿de qué? De esta gracia de Dios. Y le está diciendo, vea, este es un mensaje muy grande el que nos ha traído Dios a nosotros. Él habiendo hablado de muchas maneras, de muchas formas. Si usted se acuerda, allá en Génesis, de una voz audible y todo eso, vea, en Génesis 3:15 nos estaba hablando de esto mismo. Podemos hablar del Evangelio en Génesis 3:15, cuando dice allí: y pondré enemistad entre ti y la mujer, le está diciendo la serpiente, entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te heredará en la cabeza y tú le heredarás, ¿qué? En el carcañal. En la cruz del Calvario, cuando Cristo murió y resucitó, Cristo Jesús hirió en la cabeza a Satanás. Le quitó el imperio de la muerte. Vea, en la cruz del Calvario Satanás le dio una herida mínima. Cristo fue una herida ¿de qué? De carcañal. Usted puede ver lo que Dios nos está diciendo. Dios ha hablado una y otra vez que nosotros podamos venir a reconciliarnos con Él. Desde el jardín del Edén estaba dando la solución al problema del pecado. Por tanto, es necesario que con más diligencia. Bueno, cuando dice por tanto, está hablando de lo que acabamos de leer. Por tanto, Dios ha hablado de muchas maneras. Por tanto, Dios ha hablado a través de su Hijo. Por tanto, Él ha efectuado la purificación de nuestros pecados. Por tanto, Él se sentó porque su sacrificio fue completo. Por tanto, Él es mayor que los ángeles. Por tanto, que Él está sentado a la diestra de Dios y tiene un mejor nombre. Por tanto, Él nunca va a perecer. Por tanto, Él es el mismo. Por tanto, Él es Dios. Debemos de atender, dice el capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Aquí está diciendo, hay personas que han escuchado el mensaje de la salvación, pero no han respondido al mensaje. O si respondieron fue con dudas, no creyeron quién era Cristo. Y Él está diciendo, atendamos, ¿no? Porque vea, esto es cierto, es palabra de Dios, dice, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa, ¿qué? Retribución. La ley fue introducida, dice un versículo de la palabra de Dios, fue traída a través de ángeles, y ahí el alma que pecare, esa morirá. Toda persona que cometía un pecado tenía que morir. Vea, ahora nosotros podemos ver, pongamos atención ahorita. ¿Por qué? Porque Dios nos da el regalo de vida eterna. Vea lo que nos está diciendo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, ¿no fue confirmada por los que la oyeron?
¿Se acuerda? Nuestro Señor Jesucristo nos estuvo hablando acerca de ese nuevo pacto, lo acabamos de leer ahí, de esa sangre, ¿no? De ese pan que representaba ese cuerpo que iba a ser partido, que iba a estar allá en la cruz del Calvario, que iba a estar clavado en esa cruz, ¿no? Esas buenas nuevas, habiendo sido anunciada primeramente por Señor, no fue confirmada por los que la oyeron, por personas que tocan su puerta, por personas que van y le dicen, Dios quiere que se reconcilie con usted. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios diversos, milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Usted puede leer el libro de Hechos, como Dios estaba obrando grandemente con portentos y con todo, llevando, Señor, esta noticia de salvación. Vea, y luego sigue hablando acerca de los ángeles, ¿no? Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Aquí está hablando, es un salmo mesiánico, está hablando del hombre, del hijo del hombre, está hablando de Cristo Jesús, y él no va a venir a hablar acerca de esto. Primero dijo que tiene un nombre sobre los ángeles, pero vea, todo lo sujetaste bajo tus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Nos estaba diciendo que tenía un nombre mayor, pero ahora dice que vemos a aquel que fue hecho un poco menor. ¿De qué nos está hablando? Tiene un nombre mayor, pero luego un poco menor. Vea, una de las cosas que nosotros podemos ver desde Génesis 3:15. Había un plan de la redención, un plan de salvación, y eso es lo que nos estaba hablando. Estaba hablando de la simiente de la mujer. Estaba hablando acerca del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y no solo eso, sino que lo que viene a cambiar a toda la humanidad es la muerte y resurrección de Él. Lo que viene e instituye un nuevo pacto, ¿no? Nos está diciendo que Él vino, ¿no? Y dejó su gloria, ¿no? Y se hizo hombre, se humanó, se hizo un poco menor que los ángeles, ¿no? Pero una de las cosas que nosotros podemos ver que a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte, ¿qué? A todos. ¿Cómo es que va a gustar la muerte a todos? Uno de los temores más grandes del hombre ha sido la muerte. Y usted puede ver que por la gracia de Dios, ¿qué es lo que la gracia de Dios? Ese regalo inmerecido va a gustar la muerte a todos, porque usted puede ver, ya no es una muerte eterna, sino que hay una promesa de vida eterna si usted le recibe a Él como Señor y Salvador de su vida. Una de las cosas que nosotros podemos ver en las cartas paulinas, que Él dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo es que la muerte iba a ser ganancia? Para muchos la muerte es el fin de todas las cosas, pero usted puede ver que la muerte es un cambio a una vida eterna. Si usted recibe a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida, usted va a gozarse de una vida en vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo decía estas cosas. Él iba a estar cara a cara con Cristo Jesús. Él iba a estar cara a cara con el Creador de todo. Así que vea lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, quien es Dios, es Cristo, y por quien todas las cosas subsisten. Ya quedamos que todas las cosas, Él es como la pega que todo mantiene en su poder, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, a través de la gracia que Él da, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. En la muerte de la cruz del Calvario usted puede ver, ¿no? Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos.
Qué interesante cómo mi condición cambia, ¿no? Porque el que santifica a los que son santificados. Dios está hablando acerca de aquellos que han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida. De uno son todos y no se avergüenza de llamar. Yo como un pecador que merecía la muerte, ahora Él me está llamando hermanos. Somos herederos y coherederos con Cristo, nos está diciendo la palabra de Dios. ¿Por qué yo vengo a ser hermano o coheredero con Él? ¿Por lo que yo estoy haciendo? No, por la fe que yo he depositado en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y eso les estaba recordando a estas personas que estuvieron en esta religión. Así como hoy en día hay personas que están en una religión donde tenemos que un hombre está perdonando pecados, donde la Biblia nos dice que solo es a través de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Nosotros podemos ver que aquí venimos a ser hermanos a través de la fe, no a través de la religión. Vengamos, recibamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Vea, sigue diciendo aquí en el 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así como toda la humanidad, nosotros necesitábamos un pariente redentor, ese pariente que nos venga a comprar y dejarnos libres. Así Cristo Jesús vio, ¿no?, la necesidad que teníamos y Él nació en un pesebre, tomó la forma de hombre, por eso se hizo menor que los ángeles, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? El diablo. Por la desobediencia de un hombre entró la muerte, pero por la obediencia de uno vino la justificación. ¿Se acuerda lo que estuvimos estudiando las semanas pasadas? Así que usted puede ver que a través de la muerte de Cristo Jesús destruyó el imperio de la muerte, le hirió en la cabeza a Satanás. 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El temor de la muerte, ¿no? Usted puede ver que ya no hay muerte, no tenemos por qué temerle, tenemos vida eterna en Cristo Jesús, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Usted puede ver, Cristo Jesús vino, como nos está diciendo estos versículos, dejó su gloria, vino, se humanó y murió en una cruz del Calvario. Y vea, es alguien que nos comprende, porque Él vivió lo que nosotros vivimos. Él vino y fue tentado como nosotros, pero Él no pecó. Usted puede ver que Él fue sin pecado. He allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto está apuntando a nuestro Señor Jesucristo. Mi invitación para el día de hoy a usted, hermano y persona que me escucha, es que vengamos a la palabra de Dios. Esta palabra inspirada por Dios, los santos hombres de Dios escribieron esto siguiendo la dirección del Espíritu Santo y nos está diciendo que si queremos empezar una relación con Dios, debemos de empezar con firmes en nuestra fe en Cristo Jesús, el autor y consumador, porque Él es el Dios eterno. Él es, y Él va a venir a hablar en esta carta, va a venir a hablar de los sacerdotes, va a venir a hablar de los profetas, va a venir a hablar de reyes y va a decir, Cristo Jesús es superior a los profetas, a los sacerdotes y a los reyes. Y si en la religión del judaísmo Moisés tiene un nombre alto, es mucho más alto el nombre de Cristo. Espero que usted pueda ver aquí a Cristo Jesús
No lo mire como un maestro, como un buen hombre, como un líder de religión. Véalo como el Dios Todopoderoso, ese Dios que le invita a usted a tener una relación con Él, ese Dios que quiere que usted reciba todo ese amor que Él ha manifestado, porque nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Amado Padre, le doy gracias por el tiempo que nos dio. Bendice a cada hermano, a cada persona que escuche este mensaje, que usted obre, Padre, para salvación y para edificación. Le ruego en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.